Hola a todos, vamos a ver cómo resolver un ejercicio de toma de decisiones con incertidumbre. Hay que mencionar que la incertidumbre se refiere a que no hay probabilidades o no se conocen probabilidades respecto a lo que puede ocurrir. Vamos a empezar con el criterio optimista, un poquito de comentarios sobre cómo se interpreta una tabla de pagos. Es la siguiente. Esta tabla resume las alternativas que tenemos para decidir sobre un problema en específico, así como sus pagos. Por ejemplo, el construir una planta grande para este ejemplo en particular y el mercado es favorable, entonces implica que ganaríamos 200,000. Si el mercado fuera desfavorable y construimos la planta grande, entonces perdemos 180,000. Si la planta es pequeña, se ganan 100,000, y si fuera desfavorable, se pierden 20,000. También es conveniente agregar la opción de no hacer nada, que te quedes tal como estás, dependiendo del contexto del problema. Y en este caso, si no haces nada y el mercado es favorable, pues no ganas nada, pero si es desfavorable tampoco pierdes nada. Esa es la estructura general. El estado de naturaleza es lo que nosotros no podemos controlar. O sea, cuando nosotros vamos a tomar la decisión, independientemente de cuál sea esa decisión, no sabemos o no tenemos certeza de lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, eso que no podemos controlar, que no sabemos lo que va a ocurrir, que no está en nuestras manos, se conoce como estado de naturaleza. Y cuando yo compro un billete de lotería, por ejemplo, el estado de naturaleza es precisamente el sorteo. Yo no sé lo que va a ocurrir en el sorteo, no depende de mí. Entonces es algo que no puedo controlar. Bueno, vamos enfocándonos nuevamente ya en lo que es nuestro problema, nuestro ejercicio. Y en este problema en particular, con esta tabla de pagos, si vamos a tomar la decisión bajo el criterio optimista, como su nombre lo indica, el optimista cree que todo va a salir de forma correcta, que todo va a salir bien. Entonces se enfocaría en el mercado favorable. Si todo va a salir bien, no tiene por qué enfocarse en el mercado desfavorable. Entonces, tan sencillo como que el optimista directamente se va sobre el mejor pago posible de todos los pagos que hay, que en este caso serían 200,000. Entonces, 200,000 implica que se construiría la planta grande. Por lo tanto, para el optimista, la decisión sería construir una planta grande, porque 200,000 es el pago mayor. Vamos ahora con el criterio pesimista, que es todo lo opuesto a lo que vimos en el optimismo. El pesimista se va al lado negativo del escenario, que en este caso sería el mercado desfavorable. En el mercado desfavorable, lo menos desfavorable, el menor de los males es cero. Entonces, la mejor opción para el pesimista, si todo fuera a ocurrir de forma negativa, sería el pago cero, es decir, no perder nada. Por lo tanto, ese cero implica la decisión de no hacer nada. En resumen, el pesimista se va directamente al menos malo de los pagos en escenarios negativos. Vamos ahora al realismo, que es una opción que tenemos que no se va a los extremos, como en el caso del pesimismo y el optimismo, al menos no de forma directa. Primero tenemos que definir el coeficiente de optimismo alfa, que debe estar entre 0 y 1, donde 0 es lo que vimos antes como pesimismo absoluto y el 1 es lo que vimos también como el optimismo total. La ventaja de este ejemplo es que cada quien se evalúa de forma individual y que ya no te tienes que ir al extremo. Seleccionas una calificación, por decirlo así, un coeficiente entre 0 y 1. Yo en mi caso me puse 0.6, puede ser cualquier valor en ese rango y también con cualquier cantidad de decimales, por ejemplo 0.75 o 0.81, lo que se les ocurra, siempre y cuando esté en el rango de 0 y 1. Entonces yo ya definí mi optimismo como 0.6 y aquí tenemos la fórmula que dice que es alfa por el mejor de la fila más el complemento de alfa, 1 menos alfa, por el peor de la fila. Entonces, en la alternativa de construir la planta grande, mi alfa de 0.6 multiplicaría al 200,000
y el complemento de mi alfa, que es 0.4, multiplicaría el menos 180.000 y eso me daría el pago o promedio ponderado. Aquí es como quedaría ya. 0.6 por 200.000 más 0.4 por menos 180.000 me da como resultado 48.000. Le voy a hacer la misma evaluación con cada una de las alternativas. Entonces para la siguiente, lo único que va a cambiar son los pagos. Se mantiene constante los coeficientes, el coeficiente 0.6 y su complemento 0.4. Entonces sería 0.6 por 100.000 más 0.4 por menos 20.000. Me da como resultado 52.000. Evaluamos el último, pues es 0 y 0, nos va a seguir dando 0. Ya que tengo esos tres pagos ponderados, son los que me van a servir para tomar la decisión. Y obviamente me voy a ir por la decisión que me pague más, que en este caso son 52.000. Y para mi nivel de optimismo, que es 0.6, la mejor decisión es construir la planta pequeña. Esto puede cambiar, la decisión aquí no es única. Va a cambiar en función del alfa que se dé cada uno de ustedes. Entonces a mí me salió 52.000 y por eso mi decisión sería construir una planta pequeña. Dependiendo de lo que cada quien se dé, le puede salir no hacer nada o construir una planta grande. Entonces, para mi 0.6, construir una planta pequeña porque me dio el pago de 52.000, que es el pago más alto con este nivel de optimismo. Vamos al siguiente criterio, que son las probabilidades iguales. Similar al anterior, pero con la condición que menciona aquí. La probabilidad debe ser igual para cada estado de naturaleza. Entonces, cada estado de naturaleza tiene las mismas probabilidades. Tengo dos estados de naturaleza. Por lo tanto, tengo 0.5 para el favorable, 0.5 para el desfavorable. Y hacemos algo muy similar. 0.5 por el pago de 200.000 más 0.5 por el pago de menos 180. Y me da un resultado de 10.000. Hacemos el mismo procedimiento para la siguiente alternativa y tenemos que es 40.000 el pago obtenido para esas probabilidades iguales y con esos valores. Y por último, en la alternativa de no hacer nada, pues nos tiene que volver a dar 0, puesto que los dos pagos es 0. Entonces los valores que me van a servir para tomar la decisión son respectivamente los 10.000, los 40.000 de la planta pequeña y el no hacer nada de la última alternativa de decisión. Entonces, si tengo estos tres como referencia, el pago más alto es el que debo escoger, que en este caso son 40.000 y corresponde a la decisión de construir la planta pequeña. Entonces, para probabilidades iguales, la mejor decisión es construir una planta pequeña. Vamos al último criterio, que es el arrepentimiento, que parte del principio de la pérdida de oportunidad. Es decir, que cuando nosotros tomamos una decisión, dejamos de obtener el pago que podríamos haber obtenido al escoger otras decisiones. Vamos a enfocarlo ahorita en este problema en particular, aunque el tema en general tiene un contexto más amplio. Entonces lo primero que vamos a hacer es escoger el mejor pago de la columna. Mi primera columna, el mercado favorable, el mejor pago son 200.000. Entonces esa va a ser mi referencia. Tomo los 200.000 y ese mejor pago, a ese mejor pago le voy a restar cada uno de los pagos de cada una de las alternativas de esa columna. Entonces, 200.000 menos 200.000 de este renglón de la planta grande me da como resultado 0. ¿Qué significa ese 0? Que si hubieras tenido un mercado favorable y escogiste hacer la planta grande, tu pérdida de oportunidad fue 0. No perdiste nada porque escogiste la mejor opción que había para ese escenario, el mercado favorable. O sea, ganaste lo más que se podía ganar, no perdiste ninguna oportunidad. ¿Qué hubiera ocurrido si hubieras escogido construir la planta pequeña? Pues escogiste la planta pequeña, pero el mercado fue favorable. Ganaste 100.000, pero podías haber ganado 200.000. Entonces perdiste la oportunidad de ganar otros 100.000. A eso se refiere la pérdida de oportunidad, que es lo que está relacionado con el arrepentimiento o el minimax. Y vamos por último con la decisión de no hacer nada. Escogiste no hacer nada, pero el mercado fue favorable. Entonces perdiste la oportunidad
de ganar 200,000. Como escogiste no hacer nada, no ganaste nada, pero podías haber ganado 200,000, por lo tanto la pérdida de oportunidad por tu decisión son 200,000 si el mercado hubiera sido favorable. Ya que terminamos con esa columna, nos vamos a la siguiente. Y es el mismo procedimiento, escogemos el mejor pago de cada una de las columnas, que en este caso es 0 para el mercado desfavorable, y hacemos el mismo procedimiento. Al mejor pago, que es 0, le vamos restando cada uno de los pagos subsecuentes. Entonces, 0 menos 180,000 me da 180,000. Hay que respetar el signo negativo, menos por menos da más. Tú, si hubiera sido el caso, escogiste construir la planta grande, pero el mercado fue desfavorable, entonces tuviste una pérdida de 80,000. Como está descrito en este problema, perdiste la oportunidad de no perder los 180,000. Podías haber evitado perder los 180,000. Si escogiste hacer la planta pequeña y el mercado fue desfavorable, entonces perdiste la oportunidad de no haber tenido esa pérdida por haber escogido la planta pequeña en el mercado desfavorable. Si el mercado fue desfavorable y tomaste la decisión de no hacer nada, entonces no perdiste nada, tomaste la mejor decisión para ese escenario. Entonces la pérdida de oportunidad, si el mercado hubiera sido desfavorable, es 0 en el caso de no hacer nada. O sea, no perdiste nada porque el mercado fue desfavorable y simplemente no invertiste, no construiste nada. Después de haber hecho eso por cada columna, vamos a evaluar los valores máximos por cada renglón. Entonces vamos a empezar con la decisión de la planta grande. Tengo dos opciones, tengo el 0 y tengo el 180,000. Tengo que escoger el máximo. Entonces el máximo son 180,000. Para el caso de la planta pequeña, tengo la opción de los 100,000 y de los 20,000. Tengo que escoger el máximo, que serían los 100,000. Y para el último renglón, la alternativa de decisión de no hacer nada, tengo 200,000 y 0. Entonces tengo que escoger el mayor y es 200,000. Después que escogiste el mayor de cada uno de ellos, esos valores son los que te van a servir para tomar la decisión final. Entonces, como dice aquí en paréntesis, el mínimo de los máximos. De los máximos que tengo aquí, que son 180, 100,000, 200,000, voy a escoger el mínimo de ellos, o sea, perder la menor cantidad en cuanto a oportunidad se refiere. Entonces, la menor es 100,000. Entonces, en este caso, en este criterio en particular, en lugar de escoger el valor mayor, escogemos el valor más chico, porque estás escogiendo perder la menor oportunidad posible. Entonces, bajo ese criterio, en este escenario en particular, en este problema en particular, mediante el método del arrepentimiento o pérdida de oportunidad, la mejor decisión es construir una planta pequeña. Bueno, y esos son todos los criterios que tenemos bajo condiciones de incertidumbre, es decir, cuando no se conocen probabilidades. Espero que les haya servido. Saludos.